Hola, buenos días. Vamos a esperar un momento que don Dixon tiene problemas para ingresar. Hola, Yoledis, buenos días y buenos días para cada uno. Listo, muchas gracias. Bueno,
Buenos días. Mira, le voy a responder a don Dixon. Buenos días. Buenos días, don Dixon, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. Bueno, bienvenido. No había podido ingresar, ¿cierto? Hubo problemas No, como con el primer enlace que te compartimos. Bueno, entonces vamos a iniciar este espacio de catequesis sobre el anuncio del reino. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que es don Dixon, en el diácono, está estudiando, ¿cierto? estudiando todavía. Aspirante. Y cuéntenos, Aspirante al diaconado. aspirante al diaconado. Qué bueno, don Dixon, tenerlo por acá para que nos comparta su experiencia, ante todo de fe, su experiencia de Dios, ¿cierto? Entonces, bienvenido a esta catequesis y nos ponemos en sus manos. Gracias. Antes de comenzar con el tema y con la oración, pues me pregunta mi experiencia de fe. Yo hago mi caminar en la diócesis de Valledupar, en una comunidad que es diocesana, comunidad de siervos de Cristo vivo, comunidad fundada por el padre Emiliano Tardif, el siervo de Dios, padre Emiliano Tardif, un diácono también y una hermana laica. O sea, tenemos los tres aspectos de nuestra vida: un laico, un diácono y un sacerdote. Sí. Como una realidad carismática y carismática, anunciamos el carisma, que el tema de hoy tiene que ver con el anuncio del carisma. Sí, ajá. El anuncio del carisma. Yo nací en un hogar católico, sin embargo, cuando me voy hacia la universidad, y es algo que nosotros comentamos precisamente ahora, la mayoría de universidades, aunque yo estoy en una universidad católica, no acoge, o por lo menos en mi época, no se acogía al fiel, se le dejaba solo, y en ese dejarme solo me fui apartando, me fui apartando. Sin embargo, con el tiempo, yo una vez le pedí al Señor que me clarificara todas mis dudas y que me llevara al camino correcto. Y a lo largo de estos últimos 30 años, porque la conversión no es un milagro, a veces sucede, pero normalmente para la mayoría de nosotros la conversión es un camino. La conversión se fue dando, el Señor fue abriendo los espacios, fue clarificándome las dudas y me trajo a este momento que estoy yo viviendo de mi realidad de fe, que es el camino hacia como candidato al diaconado, mi vida de comunidad, pero también mi vida con respecto a mi diócesis, al aceptar la invitación que me hicieron, al sentirme llamado por el Señor a servirle en esta nueva etapa, que es el diaconado. Yo lo único que puedo decir de eso es que yo le digo al Señor: Señor, acá estoy disponible. Ya Y estuvo sí, voluntad. ¿Qué es lo que y uno esa tiene que hacer como cristiano? es la actitud del discípulo, estar a los pies, ¿cierto? Estar a los Es pies del maestro. la actitud que nos enseña María. Hágase en mí según tu voluntad. Yo estoy acá para hacer tu voluntad. Y esa es la actitud que uno, pues que yo tengo, que he aprendido también, la actitud de servicio que he aprendido también en mi comunidad, porque en la comunidad nosotros crecemos, no sea ya la diócesis o la diócesis que las otras personas que están comunicadas, reunidas acá en esta aula virtual. Pero nuestra comunidad, incluso el lema de pasado era comunidad de comunidades. Nuestro obispo viene de la comunidad claretiana y los obispos que ha tenido Valledupar han venido de comunidades. No son, digamos, obispos salidos de diócesis, sino de comunidades. Y Y en esta diócesis, de hecho, a veces esos obispos cuando son de comunidades, digamos, tienen una espiritualidad mucho más marcada, ¿cierto? pues yo sí, digamos, porque yo los que conozco, el que realmente me he vinculado es estando acá ya en la diócesis de Valledupar.
Los otros dos obispos que más o menos he tratado han salido de acá de la diócesis de Valledupar. Es el obispo, el obispo de Barranquilla, el obispo de Barranquilla y el obispo de Sincelejo. Ellos son sacerdotes diocesanos de Valledupar, salidos de la diócesis de Valledupar. Y para mí es muy importante vivir el camino en comunidad, porque Dios nos creó no para vivir solos, sino para vivir en compañía, en compañía. Y esa compañía de la fe se hace en comunidad. Soy ingeniero civil, no sé si de la parte ya tengo una maestría, 2 especializaciones, pero como dice Pablo, todo eso me sirve en la medida en que me conduzca a vivir más mi vida cristiana y en ser testimonio de Cristo. Sí, verdad. Bueno, don Nixon, entonces para hoy tenemos nuestra séptima catequesis. Conviértanse y crean en el Evangelio. Es el tema que se nos propone para el día de hoy. Entonces, de verdad, qué alegría tan grande poder tenerlo en este espacio. Bueno, yo en Teams soy más bien novato. Durante la pandemia me volví un especialista en Zoom, pero últimamente todas partes nos tienen Teams, entonces estoy aprendiendo. Voy a compartir. Se ve la diapositiva. Sí, la vemos perfectamente. Bueno, entonces fui invitado, amablemente invitado por el instituto. Yo formo parte del instituto, que es de la universidad. Formo parte de la formación para el diaconado permanente y la propuesta para hoy es conviértanse y crean en el Evangelio. Iniciamos como recapitulando la sesión pasada. La sesión pasada se trató de la gran noticia que Jesús resucitó. Es el momento culminante y más glorioso para nosotros, ¿cierto? Cristo se entregó, se dio por nosotros, ¿cierto? Y Él resucitó y nosotros estamos invitados a que en nuestra vida nos encontremos con un Cristo resucitado, un Cristo que está vivo, que no está muerto. Él triunfó sobre la muerte. Y este anuncio de la resurrección, ahí vemos las mujeres, que las mujeres son importantes. Yo creo que la mayoría que están acá, no estamos mitad y mitad, son mujeres. Las mujeres fueron las que tuvieron ese don. Yo siempre digo que son las que Dios le dio el don de la vida, de darnos la vida, ¿cierto? Pero también mira que acá hay un mensaje importante. Ellas fueron las primeras que salieron corriendo a avisar, a anunciar esa noticia que la llenó de alegría. Cristo, el sepulcro estaba vacío, Cristo estaba vivo. Y es la imagen que nos recuerda el cuadro que está a la derecha. Es un cuadro muy famoso, un pintor famoso que ahorita se me olvida el nombre, pero es uno de los cuadros del barroco importante, ¿cierto? A Cristo resucitado, vivo, vivo, que se quedó con las llagas de su crucifixión porque se quedó con las heridas que él quiso quedarse, ¿cierto? Y en un sepulcro vacío, él está vivo, Cristo está resucitado, y de eso se trató la catequesis pasada. Ahora, de hecho, ese resumen acá nos sugiere una oración, pero yo soy más carismático. Yo quiero hacer una oración guiándome de esto. Quiero que pongamos este momento en manos del Señor. Los invito a que me acompañen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nosotros que nos encontramos delante de ti, te pedimos que nos llenen de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu guíe mis palabras, guíe nuestros pensamientos, nuestros oídos, nuestra escucha,
para saber, para recordar, para vivir que tú estás resucitado y que vives en medio de nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a pasar en tu presencia, en tu enseñanza, en tu Espíritu Santo. Que sea para nosotros un tiempo de aprender, de comprender y de fortalecernos para vivir la vida cristiana a la que tú nos has llamado. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que hagamos vida lo que aprendamos, Señor, para que lo llevemos a nuestra realidad. Te damos gracias por nuestra conversión y pedimos que nos permitas cada día entender y vivir tu evangelio para anunciarlo a los demás con valor, con tenacidad, porque es la única misión que tú nos has conferido. Y a ejemplo de San Francisco, si es necesario, utilicemos las palabras, porque el evangelio principal que nosotros tenemos que dar es el de nuestra conversión de vida. Voy a ver si esto me funciona. Acá hay un canto. No, como no tengo que... Don Nixon tiene que compartir con sonido para que se le pueda escuchar. Ok. Cristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado, contentarme con la letra de la ley. Mas después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver, sentir aquello que sintió Jesús. Yo creía estar seguro y realizado y dejaba descansar mi corazón. Y siguiendo por la vía equivocada, cosechaba en mi vida una ilusión. Mas después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. De este video me gusta no solo las letras, sino las imágenes. Nos lleva por un recorrido de un Cristo que se entrega, que resucita, que llena nuestros corazones. Entrando ya en materia, Jesús murió en la cruz por nosotros, nos constituyó, y Dios no lo dejó muerto en la cruz, lo resucitó y lo constituyó Señor y Salvador.
Por eso vemos que el primer anuncio carismático que hace el apóstol San Pedro es el que está consignado, Lucas consignó en Hechos de los Apóstoles, lo voy a leer, dice: el día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quienes ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y reciban el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones se instaba y se exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Y los que aceptaron su palabra se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Este es el anuncio carismático. Hablamos de la crucifixión, de la muerte, pero no nos quedamos en la muerte, sino en dos cosas importantes, que es la resurrección de Cristo y y también el anuncio de la salvación, de una salvación que se hace a través de nuestras vidas con la guía del Espíritu Santo, con nuestra decisión y con nuestra libertad. Es el anuncio. Siempre yo digo que siempre debemos anunciar la pasión, muerte y resurrección y glorificación de Cristo, el que Dios lo constituyó Señor y Mesías. Entonces, de acá sería bueno que abrieran su micrófono y me comentaran, nos participáramos, viéramos un momento de unos minuticos qué nos llamó la atención de este texto, qué personajes intervienen, cuál fue el anuncio de Pedro, por qué les conmueve el corazón. Después de escuchar este anuncio, qué le preguntaron a los apóstoles y qué fue lo que respondieron los apóstoles. Y como decimos nosotros, le dejamos la pista, les devuelvo la pista. No sé quién se anime a participar. Blanca, Carmen, Luis Fernando, Nelson, Sandra. Buenos días. Buenos días, Luis Fernando. Buenos días. Esa parte de qué tenemos que hacer, hermanos, ¿cierto? Esa parte como del cuestionamiento, del manejo que invita a, a validar, a cuestionar, ¿cierto? Cuestionar también al líder. El líder lanza la pregunta, en este caso Pedro, pero también, digamos que es una pregunta como en mutuo espacio, ¿cierto? Él le lanza a las personas la pregunta, pero también es casi lanzarse a él mismo, del espacio. Pero esa parte de la responsabilidad del manejo que se tiene para poder validar y compartir un poco el ejercicio del liderazgo, de asumir el proceso acá, o sea, que afectivo, o social, que se vive allí en el momento. Sí. Tú me hiciste recordar una frase, no sé por qué, de San Agustín: Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Por eso Pedro les dice, los invita: conviértanse y bautícense, o sea, actuemos. El mensaje carismático no es para que nos quedemos sentados escuchando unas bonitas palabras, sino para que actuemos. Por eso es que Jesús nos hace un llamado. La iglesia transmite este llamado, lo ha hecho durante 20 siglos. Conviértase, bautícense y vivan el Evangelio. ¿Alguien más se anima?
Caramba, pero no sean tan fríos que la mañana está calientica, por lo menos acá en Valledupar. Bueno, a mí también me llama mucho la atención esa palabra que tenemos que hacer, hermanos, ¿cierto? O sea, es como, digamos, cuando a uno le dicen, o sea, conviértanse, ¿cierto? Pero ¿qué tengo que hacer para convertirme? O sea, ¿cuál es el paso que debo de dar, ¿cierto? O sea, ¿qué tengo que hacer, digamos, para ese encuentro con Cristo, para acercarme más a Él? No sé, o sea, es muy, muy cuestionante. O sea, ¿qué tenemos que hacer cada día? ¿Qué tenemos que hacer con el hermano que tenemos al lado? ¿Qué tenemos que hacer en nuestro trabajo? ¿Qué tenemos que hacer con nuestras familias? Entonces, es muy, muy, o sea, esta pregunta es demasiado profunda, diría. Sí, y la respuesta es sencilla y profunda. Primero tenemos que cambiar de vida y eso es lo que significa conversión, ¿cierto? Pero Ujú, bautizarnos también. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que en nuestra iglesia latinoamericana nos vamos a encontrar con que la mayoría de las personas ya están bautizadas, pero no viven su bautismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que inculcarles? Que reciban el Espíritu Santo, que le abran la puerta a Jesús, que se llenen del Espíritu Santo y cambien su manera. Conversión es cambiar, no una vuelta a 360 porque uno queda igual en el mismo sitio, no. De 180 grados. Si voy para este lado, debo mirar a Jesús. Si voy a buscando, como mostraban en la canción, buscando mis deseos, solo mis deseos egoístas, debo buscar los deseos de Dios, que me son deseos que me llenan a mí y llenan a mis hermanos. Después de este momento, ¿qué nos enseñaban los apóstoles? Primero, que Jesús es Señor y Salvador, lo dice Pedro. A este que ustedes se entregaron, Dios lo ha convertido en Señor, lo ha constituido en Señor y Salvador, a quien ustedes mataron. Miren que no, es importante para nosotros los creyentes no quedarnos solo en la culpa, como en la época del medioevo, de denunciar el pecado, sino dar la alternativa, ¿cierto? De que esa muerte que Jesús padeció en la cruz no quedó allí, que Cristo está vivo y vive por nosotros, que vive, que Dios lo ha constituido en Salvador, que la muerte no es lo último que tenemos, sino que tenemos una esperanza cierta y fiel, porque Él ya recorrió el camino y Dios lo resucitó. Dios lo levantó de la tumba, está vivo y está buscándonos con los brazos abiertos a cada uno de nosotros. Él nos espera encontrar. Nosotros somos, como dice San Agustín, nosotros tenemos que dar el sí. Si no damos el sí, Dios no nos va a obligar a ser salvos. Y es importante porque nosotros, siendo bautizados, lo único que tenemos es que hacer nuestra conversión. Ya recibimos el sacramento del bautismo. Ahora tenemos que vivir la vida. Tenemos todo, tenemos la vacuna, ahora tenemos que hacerla, activarla, como dicen a veces en esas películas de hoy en día. Ya tienes todo, pero actívalo. Si no lo activas, no lo vas a gozar. No vas a vivir la vida plena y abundante, la felicidad que Dios nos da. Cristo, misericordioso, siempre nos busca. La historia de la salvación es un recuento de eso. Dios desde el principio, Dios desde que creó al hombre y el hombre en su propia voluntad decidió no hacerlo de Dios. En su libertad decidió no hacerlo de Dios, sino hacer sus propios egoísmos, se apartó de Dios. Y comenzamos a vivir la muerte, porque la muerte es la paga del pecado. Comenzando a vivir esa muerte, sin embargo, Dios desde Adán ya nos prometió que nos iba a proveer un Salvador. Y durante el tiempo de los patriarcas, el éxodo de Egipto, el establecimiento en Israel, el destierro y el regreso a Israel, durante todo este tiempo, un camino que Dios enseñó en la historia del hombre se involucró para que, movido por su amor para con nosotros, nos diéramos cuenta que estábamos enfermos por el pecado, que estábamos alejados de Dios,
que en su misericordia nos podíamos acercar. Y como nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos, necesitamos de la ayuda del Padre. Dios Padre envió lo más precioso, lo más glorioso que Él tenía, a su propio Hijo, que se hiciera carne como nosotros, que fuera igual a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Para qué? Para que viniera a buscarnos. Y en su vida terrena, Él nos dio ejemplos de su misericordia. Él a la samaritana que le pidió agua, físicamente le dio agua de vida. A Zaqueo lo llamó y lo sacó de su puesto de cobrador de impuestos y lo trajo a la vida nueva. A Mateo y estas. Perdón. ¿Cuántos llevas aquí? ¿Cuántos llevas aquí? A Mateo, que fue otro cobrador de impuestos, lo llamó y él enseguida comenzó a predicar porque invitó a mucha gente a que conociera y escuchara el mensaje de Jesús. A la mujer pecadora que llega a los pies de Jesús, arrepentida de sus pecados y llora a los pies de Jesús, Jesús la perdona. Igual que a la mujer que llevaron todos los hombres, a la que dicen que encontraron adulterio, que todos la querían apedrear, Jesús la perdona. Mire cómo es el amor misericordioso de Dios. Dios no la condena. Nosotros tenemos que aprender de eso. Dios no la condena. Dios la coge, la protege, la levanta. Y una cosa que nos dice a ella y a nosotros: no peques más. Nuestra vida no está exenta de los problemas de la vida, incluso del pecado. No es que lo busquemos, pero tenemos la certeza cierta que cada vez que pecamos, nos arrepentimos, podemos buscar a Dios. El amor de misericordioso de Jesús sana nuestras heridas, sana nuestro pecado, sana nuestra vida. Y solo tenemos que buscarlo con corazón sincero. Yo siempre que hablo del amor misericordioso de Dios, me acuerdo del ejemplo, pues para mí es clásico: Pedro y Judas. Los dos traicionaron a Jesús, pero uno se arrepintió y el otro no quiso recibir el perdón. El uno pagó con la muerte, el otro con su arrepentimiento se formó como pescador de hombres. Apacienta a tus hermanos y a tus hermanos fue la misión que Jesús le entregó a Pedro. Cristo, con su muerte y su resurrección, que es lo que veíamos la vez pasada, ¿cierto?, ha resucitado para que nosotros vivamos en Dios. En la cruz, Dios ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, como dice San Agustín. En esa cruz, cuando el soldado atraviesa a Cristo, se rompe la bolsa que paga nuestros pecados. Cristo pagó por nuestros pecados y nos abrió el camino. Él es que es verdad, camino y vida. El camino de vida a Jesús lo ha abierto con su muerte redentora en la cruz. Una muerte que nos permite morir de una vez para el pecado, siempre vivir en Dios, que Él se ha querido involucrar en nuestra historia, siempre nos ha buscado para que tengamos felicidad. Por eso Jesús viene para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Vivir en abundancia no quiere decir vivir excepto de los problemas, porque los problemas son parte también de nuestra vida. Pero cuando tenemos la certeza, cuando sabemos que estamos en Cristo, podemos superar esos problemas, aunque a veces nos angustien. Sin embargo, Cristo, que fue igual con nosotros, está ahí presto. Nosotros podemos acercarnos a Él. Él también sufrió sus problemas. Él fue carpintero. Seguramente tuvo que guiar a María, a José. Él vivió todas las cosas que nosotros tenemos. Vivió seguramente las sequías que se presentan con cierta regularidad en Israel. Vivió todas esas cosas que nosotros vivimos. Por eso cuando nos sentimos agobiados por el peso de nuestros pecados o nos vivimos agobiados por el peso de nuestros problemas, sabemos que tenemos un Dios fiel, un sacerdote fiel que se puede compadecer y que conoce nuestras debilidades.
Cristo es por tanto quien nos ha restituido a la dignidad de ser hijos de Dios. Cristo. Cuando el primer hombre, Adán, se aparta de Dios, Dios nos promete un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Cristo nos ha retornado. Por Cristo podemos volver a decir que somos hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Y Cristo está, como dice Apocalipsis 3:20, he aquí que yo estoy a la puerta de tu vida y llamo. Si abres tu puerta y escuchas mi voz, yo me sentaré a cenar contigo. Y cenar significa para los judíos la mayor prueba de intimidad que podían tener unas personas. Por eso es que los fariseos se asombraban de que Cristo se sentara a cenar con publicanos y pecadores, porque era una muestra de intimidad con ellos. Cristo ama al pecador, no al pecado. Entonces Cristo quiere que nosotros abramos la puerta de nuestra vida para ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Él nos ha rescatado de la muerte, por eso es importante escuchar el anuncio del Evangelio y seguirlo, convertirnos. Dios es un don de Dios, Cristo es un don de Dios hacia nosotros, es un regalo. La salvación, nadie puede decir que porque ha ido a 1000 misas o porque ha rezado 20,000 rosarios o porque cogió y construyó 10 megacolegios, o como Shakira construyó 3 megacolegios, que por eso va a ser salvo. No, no, no. Nosotros somos salvos por el amor de Dios. Lo único que tenemos que hacer para recibir esa salvación es reconocer a Jesús como nuestro Salvador, tenerlo en fe y convertirnos. El resto es un don. Si el sentirme salvo me lleva a construir 20 colegios, perfecto. Pero las obras son resultados de mi fe y de mi conversión, no porque por mis obras me voy a comprar la salvación. Con la fe y la conversión respondemos al anuncio de Cristo Salvador. Cristo ha venido, Cristo murió, Cristo dio su vida, Cristo resucitó, Dios lo glorificó. ¿Para qué? Para que nosotros, puestos los ojos en Él, cambiemos nuestra vida, para que con fe le miramos y para que con fe vivamos, respondamos al anuncio del Evangelio. Ya para finalizar, pues la palabra que resuena en nuestro interior debe ser la conversión, es la respuesta que damos con nuestra vida al mensaje transformador del Evangelio. Jesús murió y dio su vida por mí. Jesús resucitó por mí para darme una vida nueva. Dios me consideró su hijo, me acepta por medio de Jesucristo en su familia y yo lo acepto plenamente a Él y acepto totalmente sus planes. Tengamos otro momento de compartir de qué nos ha significado este tiempo, qué camino vamos a tener. ¿Quién se anima a participar? Acordémonos, como dice. Ajá. Bueno, vea, personalmente a mí pues me llama mucho la atención, me gusta muchísimo cuando se habla, digamos, de que Dios envió a su propio hijo, ¿cierto? O sea, lo envía únicamente para salvarnos. Y el mismo Jesucristo a nosotros nos enseña de cómo debemos de vivir la misericordia, ¿cierto? De cómo vivir la misericordia con nosotros mismos, de cómo debemos de vivir la misericordia con el hermano, ¿cierto? Porque a veces es muy, o sea, muy fácil entrar como a juzgar el otro. Y Jesús nos da el ejemplo de que no es buscando, sino sencillamente como acercándonos,
teniendo compasión, no, porque no es sentir compasión por el otro, porque en este caso nos sentiríamos como superior a los demás, pero sí Correcto. es, pero sí es acogiéndolo, ¿cierto? Entonces, muy importante aprender de la misericordia de Dios Padre y aplicarla, o sea, aplicarla es lo más, o sea, es lo más difícil, que a veces escucharla, ir a la Eucaristía, leer la palabra de Dios, o sea, es muy fácil, pero ya llevarlo como a la vida práctica, ahí es cuando realmente se complica. Sí, hoy precisamente que estamos celebrando a San Vicente de Paúl, él en sus escritos dice de que acojamos sin miedo, sin temor al pobre, que lo acojamos, no que sintamos compasión, sino que lo acojamos, que lo hagamos uno con nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos el ejemplo, eso hizo Cristo. Cristo acogió a los pecadores, a la mujer samaritana, se acercó al leproso, y eso para, de pronto nosotros como ya vimos una sociedad diferente, no nos damos cuenta de lo que significó en el tiempo de Jesús eso. Un judío no tocaba a un enfermo, porque eso lo acarreaba a tener, eh, a perder su espiritualidad, a perder su pureza, o sea, se contaminaba. Entonces, a nosotros Jesús nos enseñó todo lo contrario, acojamos. Y ese sentimiento no lo hacemos simplemente porque no, lo hacemos porque tenemos un maestro que ya nos lo enseñó. Cristo nos enseñó a acoger a los demás. Eso es parte de lo que va a resultar y va a ser sencillo en nuestra vida cuando nosotros nos convirtamos por fe, aceptemos al Señor. De ahí, como dice Santiago, de ahí todas las demás cosas vendrán por añadidura. Bueno, esa es mi versión de Santiago, de decir, háblame tú de tu fe, que yo por mis obras te hablo de mi fe. Pero ¿por qué? No es porque las obras demuestren la fe, sino porque como tengo fe, me muevo a actuar. Porque tengo fe en Cristo, me muevo a recibir. Tanto que Jesús dijo en el Evangelio cuando le dicen, Señor, pero cuando te dimos un vaso de agua, entonces Él dice, cada vez que acogiste a un pobre, que lo vestiste, que le diste agua, lo hiciste conmigo. Me acogieron a mí. Y ese es el camino de conversión, un camino a una vida nueva, que es un camino fácil, que es una autopista sin baches. No, no, no. Es una carretera colombiana típica, llena de baches, llena de huecos, pero que con la mirada puesta en el camino, en Jesús, que es camino, verdad y vida, lo vamos a poder conseguir, vamos a llegar a nuestro destino. Lo importante es puestos los ojos en el Señor, puestos los ojos en el camino de vida. Yo los invito a que más tarde lean el Salmos, 51, la liturgia del Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Eso hace Cristo con cada uno de nosotros. Es el mismo que quienes hacen laudes, el primero en la invocación de los laudes es de tomada de este salmo. Señor, abre mi boca y mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Todo eso lo dice ¿quién? Un hombre pecador, un hombre que reconoce su pecado. David, después de haber adulterado con Betsabé, después de haber matado a Urías, después de toda esa cantidad de pecados, se rasga su vestidura como signo de su conversión y vuelve los ojos a Jesús. Nosotros también de pronto no somos criminales, adúlteros, tal vez, pero somos pecadores, alejados de Dios, y Dios lo único que espera es que nos convirtamos y vivamos el Evangelio. No te oigo, tienes silencio. Qué reflexión tan bonita, Dixon. De verdad que es una invitación a vivir en la constante conversión, ¿cierto? En esa presencia misericordiosa de Dios. No sé si de los que están acá presentes de pronto quieran compartir la invitación que se les hace a través de esta catequesis.
También les hago la invitación a diligenciar la encuesta de asistencia y satisfacción. Entonces, no sé, los que quieran compartir lo pueden hacer en este espacio. Don Dixon, yo creo que el mensaje fue muy claro, ¿cierto? Es esa invitación a vivir esa misericordia con Dios, con nosotros, ¿cierto? Aplicarla, a llevarla a la vida. Entonces, no sé, don Nixon, de verdad que qué catequesis tan bonita. Estos espacios yo pienso que deberían de ser más frecuentes, estas enseñanzas. Entonces, no sé, don Nixon. Bueno, yo lo último que diría es que debemos quedarnos con un compromiso. Las dos Ujú. imágenes que tenemos a la derecha resumen ese compromiso. Viendo a Jesús Eucaristía, ese es el Santísimo de la casa de oración de donde yo estoy. Y está cubierto ahí porque Jesús está escondido ahí, se abre para nosotros. Esa es la imagen. Busquemos al Santísimo en oración y hagamos como la segunda imagen, llevemos a Cristo a los demás, a nuestras vidas y a los demás. Tú miras cuándo es el próximo encuentro para hacer la oración de cierre. Bueno, entonces, agradecerles por la participación en la catequesis que realizamos de forma mensual. También les queremos hacer la invitación para los que se quieran unir a las 7 de la noche. Vamos nuevamente a tener esta misma catequesis. Entonces, los que de pronto no se han podido, no se pudieron conectar, tenemos también el espacio en la noche. Y de verdad que muchísimas gracias a usted, don Dixon, muchísimas gracias por esta Sin el don, catequesis. por favor, sin el don. Y, El don de Dios. y Bueno, nos vemos. la oración final. La oración corta. Señor, te damos gracias por este tiempo, por lo que tú nos enseñaste. Permite que se haga vida en nuestras vidas, que el evangelio que tú nos proclamaste, la buena nueva de la salvación, sea vida en nuestras vidas y que nosotros, viviendo tu evangelio, podamos comunicárselo a otros. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu y que lo que hagamos en el resto del día sea para tu gloria. Te damos gracias, Señor, por tu tiempo, por tu misericordia para con todos nosotros. Y todo esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces nos vemos con la ayuda de Dios a las 7 de la noche. Con gusto, Nelson. Nelson puso un mensaje ahí. Bueno. Sí.